Ok, chicos. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. El día de hoy, la clase en realidad, ojalá sea bastante participativa. El tema que vamos a hablar es sangrado digestivo alto, eh, principalmente enfocándonos en las primeras abordajes que deberíamos de saber, tanto en consultorios como en los salones, y para que tengan una noción de cómo abordamos idealmente a los pacientes con sangrado digestivo alto. Lo que es parte de sangrado digestivo bajo, esa parte siempre se aborda a nivel de cirugías, que en esta charla no se va a abordar. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Marco Gómez, yo soy residente de medicina interna. Por ahí uno que otro los voy a estar haciendo preguntillas, no con ánimo de que se sientan mal, sino para que se vuelva un poco entretenido los pases de visita y aprendiendo todos en conjunto. Muy bien. Ok, vamos a empezar con unos casos clínicos para que ustedes vayan enfocándose en lo que quiero que entiendan, en el manejo idealmente. Y tenemos el primero, que es un paciente de 34 años, vecino de Coronado, que como antecedentes personales no patológicos no tiene ninguna historia clínica. Como no personales, tabaquismo, suspendió hace 5 años, aproximadamente 5 cigarros al día por cerca de 10 años. Consume alcohol ocasional, no consume drogas y nunca se ha sometido a ninguna necesidad de transfusiones. Un antecedente quirúrgico hace 20 años de una apendicectomía y madre y padre son diabéticos y su motivo de consulta son vómitos y epigastralgia. Como parte del padecimiento actual, él refiere que el domingo estaba reunido con varios amigos, empezó a tomar licor, dice que fueron cerca de más de 10 cervezas con tragos de guaro, que incluso no recuerda cuántos, eh, y llegó a un estado de ebriedad. Se va a dormir a la casa y cuando empieza alrededor de las 11 de la noche, con vómitos a repetición, incluso hasta más de 15, según lo que él refiere, presentando el inicio de contenido alimentario y después progresa a estrías sanguinolentas. Y posteriormente desarrolla una epigastralgia importante. No tiene historia de síncopes, no hay historia de consumo de cáusticos, no hay consumo de alcohol de contrabando, no tuvo fiebre, no tuvo diarrea y tampoco tuvo COVID, ¿verdad? Porque ahora también hay que preguntar sobre eso. Ahora bien, llega a consultar y llegan a clasificarlo como un paciente amarillo. A las 2 de la mañana consultó con los siguientes signos vitales: 170, con una frecuencia en 120, con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, saturando 98%. Durante el examen físico se valora un paciente consciente, alerta, álgico, deshidratado, con feto etílico, con una hiperemia faríngea, con unos ruidos cardíacos taquicárdicos, con campos pulmonares isoventilados y con un abdomen con abundante panículo adiposo, blando, depresible, sin datos de irritación peritoneal, sin focalización neurológica y sin edemas ni datos de trombosis. Como una parte de una caracterización, tenemos un paciente de 34 años, obeso y etilista ocasional, que consulta por un cuadro agudo de vómitos con estrías sanguinolentas y epigastralgia secundario a ingesta reciente de licor. Como parte de un manejo inicial, el médico que lo abordó decide mandar los siguientes laboratorios: un hemograma, una función renal, una función hepática, electrolitos, le coordina un lavado gástrico, le pone 1 litro de solución salina, le agrega cimetidina, Plasil y pone revalorar en el consultorio. ¿Qué consideran ustedes que le hizo falta o que querían agregarle a esa valoración
inicial, ustedes me dicen, quiero agregar, preguntarle algo más de esa historia clínica, o quiero cambiarle el manejo, o algo que ustedes digan, algo más faltó, o que quisieran agregar. ¿Alguno que se anime? De laboratorios le faltaron las pruebas de coagulación Bien, yo le hubiera mandado una placa de tórax también, como buscando un neumomediastino, ahí sospechando que tenga ahí como una ruptura esofágica. excelente, muy bien. Ok. ¿Consideran que le hizo falta algo a la historia clínica? ¿O qué les gustaría preguntar? Si nos devolvemos a la historia inicial, donde él describe todos estos síntomas, una de las cosas importantes que en lo personal siempre tienen que preguntar es cuántas veces le ha ocurrido, cuántas veces ha presentado vómitos a repetición o datos de sangrado digestivo alto, cuándo fue la última ingesta, a veces si tiene algún medicamento, por ejemplo, si consumen Alka-Seltzer, por ejemplo, tienen contenido de aspirina, entonces eso puede ocasionar mayor riesgo de sangrado. En el examen físico, ¿ustedes consideran que algo más le hizo falta a ese examen físico? ¿O ustedes dicen, no, me parece que es un abordaje adecuado e inicial, o quieren agregarle algo más? Buenas noches. Tal vez en la parte del llenado capilar, si tenía algún, no sé, algún dato de hipoperfusión. Ok, muy bien. ¿Qué más? En la parte de la historia dice usa alcohol socialmente, pero no sabemos qué es social para él. Si va de fiestas desde miércoles a domingo, así todas las semanas o no. Entonces hay que ver qué tanto usa alcohol. Correcto, me parece excelente. A veces ustedes tienen que aprender que el paciente miente y el paciente siempre hay que sacarle las cosas con cuchara y lo más importante es aprender a preguntar para ir desmenuzando las cosas. Él dice alcohol ocasional, que cada cuánto es ocasional. O sea, para él ocasional es cada fin de semana o cada día de por medio. Entonces eso también faltaría. Dentro del examen físico, algo que me parece también importante o relevante es el tacto rectal. El tacto rectal nos demuestra si hay presencia o no de datos de melena para corroborar si de verdad tenemos datos de sangrado digestivo alto. ¿Dejarían ese paciente en vía oral? Porque a veces pacientes alcohólicos llegan muy deshidratados y pasan pidiendo agua a lo loco. Y si viene con algún alcahueta, que algún familiar describe que le va a ir a comprar algo a la pulpería, o ustedes dicen, no, no le voy a dar nada. Bueno, yo lo dejaría nada oral en caso de que hubiera que realizarle una gastroscopía o incluso si hubiera que llevarla a la sala, Muy dependiendo. bien, excelente. Exacto. Le harían un electro. Doc, yo sí le haría un electro y después, bueno, y después haría la escala, utilizaría la escala de Bradford como para evaluar si realmente se comenta gastro para hacerle la gastroscopía. Muy bien. Vamos a verlo un poco más adelante, pero muy bien. ¿Le harían gases arteriales? ¿O consideran que no? Que con el hemograma, función renal y eso es más que suficiente. Toma en cuenta el lactato, que también puede mostrar algo de intestino y así. Ok. Otra de las cosas que nos ayuda en los gases arteriales es que acuérdense de la acidosis metabólica por alcohol. Entonces podemos tener un paciente que hace una acidosis metabólica y más con alta ingesta de licor. O bien nos ayuda a determinar con una prueba, tal vez no exacta, pero aproximada, de los niveles de hemoglobina.
en gases arteriales y eso nos ayuda a determinar si se está anemizando y nos orienta a una prueba rápida en menos de 10 minutos de obtener si el paciente está sangrando activamente. ¿Le tomarían glicemia? También consideramos la glicemia como un hallazgo importante, porque acuérdense que paciente obeso, tabaquista, etilista, y pues tienen una mayor predisposición a ocasionar un síndrome metabólico y muchas veces obvian, y creo que alguna de las que ha estado conmigo recientemente en el consultorio, nos dimos cuenta de que los compañeros de triage, paciente que le dice yo no soy diabético, no le toman glicemia y terminan siendo un debut diabético. Entonces, siempre hay que tomarle glicemia a todo paciente que consulte emergencias. Es como parte de los signos vitales. ¿Le contemplarían una amilasa? Bueno, sí, sí es esa amilasa, porque si usa mucho alcohol también hay riesgo de otra cosa, no solo ver sangrado, porque también hay cosas que van juntas. Okay. Y luego tengo una pregunta. Uh-huh. El vómito con sangre dijo que eran estrías de sangre, pero eso fue en ese momento, o qué es la historia, que has tenido como mucha sangre o poquita sangre, porque también está el síndrome de Mallory-Weiss, lo asegurado, o si no, uno piensa en el estómago en sí. Entonces, ¿qué tanto fue el vómito de sangre? Ok. Ahí el detalle es que, digamos, eso es lo que él relata. Entonces, es el subjetivo de lo que él describe, que ve sangre, como estrías de sangre. Pero para eso nos ayudaría en realidad el lavado gástrico, en realidad, como ahorita lo vamos a hablar, pero no es como recomendable 100%. Incluso hay estudios que no recomiendan realizarlo, pero hay algunos gastroenterólogos que recomiendan realizarlo para tener una limpieza gástrica y así realizar mejor la endoscopía. Pero aumenta el riesgo de, por ejemplo, tiene una perforación esofágica, meter una sonda, aumenta más el riesgo de una mediastinitis. Pero es una buena opción también, tiempos de coagulación, una compañera lo solicitó, entonces acuérdense que pacientes jóvenes también pueden tener hepatopatías de base y pueden ocasionar trastornos de coagulación e incluso de que una úlcera comience a sangrar a demanda. Entonces, siempre hay que tener precaución o tienen varices esofágicas o gástricas que tal vez no se están identificando o se desconocían y están haciendo un debut. ¿Le dejarían troponinas a ese paciente? Sí, ¿y por qué? ¿O no? ¿Por qué? Bueno, acuérdense que las enzimas cardíacas, ¿okay? Las enzimas cardíacas no necesariamente se le tiene que pedir a cualquiera. Sin embargo, si ustedes le toman un electro y ven cambios en el electro y consideran que la clínica podría contemplar a un paciente obeso con dolor atípico o más bien en este caso típico, con una epigastralgia y que consideren que tenga afectación en la coronaria derecha, que le da un infarto inferior, se podría contemplar. Lo que pasa es que el paciente no tiene historia de ser cardiópata, pero sí tiene factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son? Su tabaquismo, su obesidad y en ocasiones el consumo de alcohol. Entonces, también se podría considerar. ¿Qué me le faltó también? Una reserva de glóbulos rojos. Paciente que llega con sangrado activo, tal vez documentado, si ustedes le hacen tacto rectal y ven melena, o sea, no pierdan el tiempo de esperarlo a revalorarlo, tómenle una reserva. ¿Para qué? Para que en el momento que tengamos gastroscopía que describe que tiene un sangrado activo, que se cauterizó, que se trató, se ligó, lo que fuera, y tiene un cuadro anemizante, ya tengo lista la reserva para poder transfundir. ¿Le dejarían tiamina? Ok, acuérdense que la tiamina
En pacientes etilistas crónicos, tal vez en el caso del que es un etilista, entre comillas, ocasional, tal vez los niveles de tiamina se han mantenido óptimos, pero en pacientes de esos borrachillos que llegan, que se encuentran en la calle, la Cruz Roja, consideren indicarle la tiamina. No va a pasar nada con darle tiamina a un paciente. Más bien le van a proteger que hagan encefalopatía de Wernicke, una disfunción oculomotora y incluso una ataxia de la marcha. Entonces, no hay ningún peligro en pacientes etilistas crónicos en dejarle tiamina si es la primera vez que lo van a abordar, ¿verdad? Ahora bien, inicialmente ese paciente ya le salen los laboratorios y ahí encuentran que tiene una hemoglobina en 14, con hematocrito en 42, con 11.000 leucos, 7.300 segmentados, 310.000 plaquetas, con nitrógeno en 18, creatinina en 1, un sodio en 132, potasio levemente disminuido en 3.3, cloro en 103, calcio 8.4, AST en 40, ALT en 38 y una fosfatasa en 124. Le hacen el lavado gástrico y lo que describe la técnica es que sale un lavado gástrico positivo. Positivo, ¿por qué? Porque le encontró restos sanguinolentos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le coordinamos una gastroscopía de emergencias o no? Vean que el paciente tiene una hemoglobina adecuada, tiene plaquetas adecuadas, función renal adecuada, pero lavado gástrico positivo. ¿Correrían ustedes a hacérselo? No, Doc, Yo. si no, habría que ver también otras cosas como frecuencia cardíaca, presión arterial, ver más o menos. Muy bien, dentro de la valoración inicial me devuelvo nada más para que observe los signos vitales de ingreso. 170 con una frecuencia en 120. No, yo no correría a hacerle la gastro todavía. Muy bien. ¿Alguien opina distinto? No, yo tampoco. Perfecto, muy bien. Ok, ese caso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a ver qué va a pasar con ese caso. Vamos con el caso número 2. Femenina, 65 años, vecina de Zapote, hipertensa diabética, hepatopatía por CBP, cirrosis biliar primaria, y ya control en el CALDE, gastroenterología. Lo consideran como un child C y también tiene un antecedente de una gastritis erosiva. Alérgica a la penicilina, no fuma, no toma y no consume drogas. Esto es muy importante. Paciente que consulta, nosotros nos diferenciamos de quirúrgicas y médicas porque nosotros siempre tenemos que abordar siempre qué es lo que toma. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos pueden ocasionar muchos efectos secundarios, entre ellos un sangrado digestivo. Ahora bien, ella tiene esta lista amplia de tratamientos, entre ellos aspirina, espironolactona, furosemida, enlodipina, las insulinas, lactulosa, fluoxetina, famotidina y el ursodiol como mecanismo para disminuir el exceso de bilirrubinas. Motivo de consulta, hematemesis más melena. Entonces, lo que describe la familiar, que es la hija, la encontró en el baño descompuesta con un franco olor espantoso, fétido, y al observar el inodoro ya encuentra que tiene heces totalmente negras. Deciden llamar a los paramédicos y lo cual la valoran hipotensa, taquicárdica y la deciden trasladar al servicio de emergencias. Durante el traslado, el paramédico describe que tiene una franca hematemesis, con alteración del estado de conciencia y la ve muy pálida. La familiar describe que nunca había tenido sangrados previos, no tuvo fiebre, tampoco tuvo COVID, ¿verdad? Porque eso también es parte de la valoración inicial, porque si hubiera dicho la señora que está desaturada, la meten a la carpa. Entonces, a veces puede pasar. El compañero que la clasifica, muy bien, la pone como rojo, llegó a las 5 de la tarde con una temperatura de 37, con una presión de 90-55, una frecuencia en 133, saturando 90%, y en esta ocasión sí le tomaron glicemia en 234. Al valorarla la encuentran en el consultorio somnolienta, desorientada, ponen Glasgow de 13, afebril, ictérica, a nivel de OR le encuentran estrías sanguinolentas, ingurgitada, taquicárdica, con crépitos bilaterales,
con un abdomen con onda acítica, pero no está tensión, y describe a la paciente un dolor epigástrico, además de que presenta edemas bipodálicos con fobia de 2 cruces. Sufre también de insuficiencia venosa crónica, con un llenado capilar de 3 segundos, con frialdad distal. Le hacen tacto rectal de entrada, describiendo hemorroides externas no trombosadas, pero con melena franca. Le realizan un electro con taquicardia sinusal, sin datos de isquemia, y adicionalmente le realizan estos gases. Le describen un pH en 7.33, con PC2 en 30, P2 en 68, bicarbonato en 18, con anión GAP en 18, con hemoglobina en 8, un lactato en 4 y la glicemia muy parecida a la del inicio, que en 268. Ese es el manejo que le ofrece el médico que la aborda. Pone, pasar a la unidad de anexo, que la unidad de anexo que nosotros teníamos es una unidad de dolor torácico e inhaloterapia, porque él vio que estaba desaturada con 90%. Le decide colocar oxígeno a 2 litros, le pone un monitoreo cardíaco no invasivo, la deja nada bioral, le deja glicemia cada 4 horas porque vio que las glicemias estaban altas, le colocan una sonda Foley porque él quería cuantificar la diuresis debido a que encontró que la paciente tenía edemas, ingurgitada, entonces se le prendió el bombillo que tenía ICC, entonces le quiso poner eso. Posteriormente le solicitan hemograma, función renal, hepática, electrolitos, amilasa, troponina, coagulación, glicemia, le pone una cetonemia porque como la glicemia venía alta, y un BNP adicional, y le toman radiografía de tórax y de abdomen simple. Adicionalmente le indica un lavado gástrico, le hace la reserva, le indica solución fisiológica, 1 litro Ivestat, porque la vio que la paciente estaba un poco hipotensa, ¿verdad? Posteriormente, lo coloca cimetidina, Placil, le suspende los antihipertensivos y la aspirina, y le coloca insulina stat, y le pone revalorar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué consideran en que ese caso, cómo fue el abordaje? ¿Ustedes creen que fue un abordaje óptimo? ¿Creen que el colega se equivocó? ¿Creen que hizo mal? Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? Tal vez los que han rotado en emergencias o alguno que quiera colaborar. Bueno, creo que primero pasarlo a anexo no es como lo más adecuado porque en realidad la señora no viene como por una historia de dolor torácico o por desaturación como tal. Ajá. Y si el paramédico escribió hematemesis franca durante el traslado, pues yo creo, y bueno, por lo que he visto, porque yo estoy rotando en emergencias, en realidad los pasan a agudos. Okay. Usted le cambiaría anexo por agudos. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que ahí sí es importante como coordinarle la gastro de manera urgente porque ella de los signos vitales no están pues muy bien que digamos, está anémica, además que pues sí ha tenido hematemesis documentada, entonces creo que, o sea, sí me orienta más a que si es pues un sangrado alto, ¿verdad? Entonces sí, no sé, hablaré tal vez con los encargados para coordinarles esa gasto y Muy no bien. como, no sé, durar tanto. Ok, me parece muy bien. Pero Bueno, también en una paciente cardiópata, con una hemoglobina en 8, en realidad yo sí consideraría transfundirla. ok, muy bien. Muy bien. Ok, lo más importante de este caso que ustedes pueden notar es que tiene muchas cosas y el manejo está como a medias. Porque lo primero que tenía que hacer, incluso el médico de triage, era esto. Ese paciente tenía que irse a sala de shock. El paciente tenía datos de un índice de shock porque estaba taquicárdica e hipotensa, con una hematemesis, tuvo alteración del sensorio, tuvo hematemesis presenciada, o sea, es una paciente que está chocada. La paciente no debería haber ingresado a consultorios, la paciente debería ser valorada inicialmente en salas de shock, donde se reanima a la paciente,
se le hace incluso lavado gástrico solamente para limpiar, si fuera necesario, porque lo solicita el gastroenterólogo, y se comenta estar a gastroscopía, porque hemos tenido pacientes que lastimosamente nos llegan esas sorpresas al consultorio, porque el médico dice, ay, no, yo no la vi tan mal, y no, evidentemente la paciente está mal. Yo he tenido varios pacientes que me han llegado que me vomitan sangre en el consultorio porque vienen orientadas y se hacen un cuadro sincopal y terminan peor. Entonces, esta es la enseñanza que quiero que aprendan. Pacientes inestables no se dejan en consultorio, se manejan en salas de shock. Y después se le da el manejo en agudos posteriormente, dependiendo de lo que le haya salido en la gastroscopía, ¿verdad? Muy bien, esos fueron dos casos clínicos que fuimos entrando como en la presentación, y ya vamos a ir hablando poco a poco de las cosas que quiero que vayan aprendiendo a preguntar. Por ejemplo, en la parte del historial médico, es importante determinar si el paciente tiene anemia. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene anemia, una paciente en enfermedad renal, que es estadio 5, le dice esperarle que tenga a veces hemoglobinas de 8. Y es muy diferente valorar a una paciente con hemoglobina en 14 a una de 8, ¿verdad? Y eso cambia mucho. Entonces hay que revisar bien el expediente. El EDUS nos da esa facilidad de ver laboratorios tanto de Levi's como de la clínica, o incluso de varios años atrás. Permítame un segundo. Perdón. Como les decía, los pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca es importante, ¿verdad? Porque hay diferentes escalas que se utilizan donde esos hallazgos, tanto de insuficiencia cardíaca, se contemplan en pacientes para clasificarlos, por ejemplo, en la escala de Blackford. Ahí viene si el paciente está en insuficiencia cardíaca, pero es agudamente descompensada, que es diferente a la insuficiencia cardíaca crónica. Pacientes que tengan coagulopatías o trombocitopenias, digamos, para que nosotros vamos abordando si hay mayor complicación o mayor riesgo de sangrado. Si sufren de enfermedad hepática, eso es muy, muy, muy importante porque hacen coagulopatías también. Si sufren de varices y gastropatía por hipertensión portal, y esto también recuerden, pregunten si ha tenido sangrados previos, porque casi siempre el 60% escriben algunos artículos que pueden sangrar en la misma lesión. ¿Ok? Otra de las cosas importantes, hay pacientes con riesgo de fístulas aortoentéricas, ¿verdad? Principalmente en las aneurismas de aorta abdominal, que a veces son reparadas y tienen riesgo de fugas y hacen esas fístulas y pueden ocasionar sangrados. Entonces también es importante. Y otra de las complicaciones son las angiodisplasias, ¿verdad? Que pueden ser secundarias a la enfermedad renal, en pacientes con estenosis aórticas, o bien los pacientes con telangiectasias hemorrágicas hereditarias también se pueden encontrar. La enfermedad ulceropéptica, ¿verdad? Es una enfermedad muy, muy común que puede ocasionar que los pacientes tengan sangrados a repetición. Y obviamente lo que es la malignidad, pacientes con neoplasias gastrointestinales, pues aumenta más el riesgo de sufrir algún riesgo de sangrado digestivo. Dentro de algunos de los factores de riesgo, como bien sabemos, el alcoholismo es un factor predisponente de irritación gástrica, inclusive el fumado se considera un poco con mayor tendencia. Pacientes con colonizaciones por Helicobacter pylori, esos también tienen aumento de riesgo de úlceras duodenales y gástricas. También los pacientes con trastornos hemorrágicos, ¿verdad? Deficiencias de algunos tipos de factores de coagulación que pueden ser predisponentes. Y esta parte de los medicamentos, vea que no se les olvide, por favor. Pacientes que toman ibuprofeno, indometacina, sulindaco, son pacientes que pueden sangrar con mucha facilidad. E inclusive los pacientes anticoagulados, que esos son los que hay que tener más cuidado. La warfarina
les ocasiona a adultos mayores con mayor facilidad de actos de sangrado. Entre otras cosas, pacientes que han tenido lesiones de quemaduras, traumáticas, y los pacientes con lesión renal, ya con solo tener una lesión renal crónica, pues aumenta el riesgo de uropatía, gastropatía urémica, entonces son mayor predisponentes a sangrados. Como les decía, hay diferentes medicamentos que pueden ocasionar sangrados, entre ellos la gran cantidad de AINES, los antiplaquetarios. Hemos tenido pacientes cardiópatas que tienen stent, se les deja Plavix por un año y en algún momento pueden tener mayor predisposición a sangrados. Los anticoagulantes, los inhibidores de serotonina, como por ejemplo la fluoxetina, los calcioantagonistas pueden ocasionar mayor tendencia, e inclusive los antagonistas de aldosterona. Y aquí yo les puse el bismuto o el hierro, que es solamente para que sepan que es un falso positivo, ¿verdad? Porque puede ocasionar confusión de un sangrado digestivo. ¿Por qué? Porque a veces vomitan el hierro o vomitan, perdón, el peptodismol y lo ven rojo, o lo ven de diferente color, o ven las heces negras. Entonces eso puede confundir a que es un sangrado digestivo. Estos síntomas de severidad son pacientes que le van a llegar y que se pueden estar poniendo en estado de shock y complicarse. Pacientes con mareos, ortostatismo, hipovolémicos, con cuadros confusionales o delirio, cuadros anginosos, palpitaciones severas o frialdad distal. O sea, son pacientes, son hallazgos de que ustedes tienen que ir aprendiendo de que algo no va a ir bien. Más de una vez ha pasado de que paciente que llega con sangrado digestivo, posteriormente hacen dolor torácico, les repiten el electro y se documenta un supra porque están haciendo un infarto tipo 2 anemizante, secundario a la anemia. Ok, esto nada más manera de recordatorio. Los signos de hipovolemia, si tenemos un descenso de un 15% del volumen sanguíneo, vamos a tener síntomas de leve a moderado, que el hallazgo inicial va a ser una taquicardia en reposo. Si ya tenemos una pérdida de más de 15%, ya el paciente puede tener hipotensión ortostática, que es la definición, una disminución de la presión sanguínea sistólica de más de 20 milímetros de mercurio, o bien un aumento de la frecuencia de 20 latidos por minuto. Y eso es cuando el paciente está en una posición, ya sea acostado a estar de pie, o en algunos libros también lo describen de estar sentado a estar de pie. Pero eso es para que lo tomen en consideración. Y si ya tiene más de un 40% sangrado, en realidad ya va a tener hipotensión solamente incluso estar acostado. Entonces son hallazgos de que ustedes tienen que considerar. Y esta mnemotecnia, el Split Bands, es una mnemotecnia sencilla para determinar los pacientes que tienen aumento del riesgo de sangrado digestivo alto. Por ejemplo, la S de shock, las pancreatitis agudas pueden ocasionar, la I con la infección por Helicobacter pylori, la T de tabaquismo, la B de biliar, a veces a los coledocolitiasis, policistitis agudas, pueden ocasionar desgarros ahí en las paredes y puede ocasionar que el paciente presente vómitos, tal vez no digestivos gástricos, sino viene de la vía biliar, pero también puede ocurrir. Consumo de alcohol, los AINES, las drogas, el estrés y el uso de esteroides. Esta mnemotecnia posiblemente es pregunta de quiz, ustedes se acuerden y sepan más o menos cómo tener una noción de lo que primero tienen que preguntar. Algunos de los factores de severidad es que si se detecta algún sangrado durante el lavado gástrico, si ven que el paciente está taquicárdico, si el paciente tiene una hemoglobina menos de 8, pero esto es lo más relevante. No, o sea, si ustedes ya ven un paciente taquicárdico y le hacen laboratorio, si ven un nitrógeno ureico elevado, el nitrógeno ureico elevado sugiere sangrado, ¿ok? Para que lo tengan claro. Por eso no se les olvide siempre tomar función renal, que eso nos orienta a de verdad si el paciente está sangrando o no.
Y esto de manera nada más recordatoria de los síntomas que pueden encontrarse en algunas de las patologías, por ejemplo, la úlcera péptica, que van a tener un dolor epigástrico, a nivel esofágico, incluso dolor de garganta, van a sensación de disfagia, reflujo, como dijo el compañero, un desgarro de Mallory Weiss. Entonces son pacientes que tienen vómitos a repetición, incluso sensación de arcadas, y a ellos en realidad no les va muy bien cuando sangran. En realidad son complicados esos casos. Y lo otro, los pacientes con gastropatía hipertensiva, sí, lo que vamos a encontrar son hallazgos de ictericia en ocasiones, distensión abdominal secundaria, su propia citis. O bien, algunos pacientes con malignidad, de lo que van a encontrar es esa saciedad temprana, que el paciente come poco y se siente lleno, pero no está distendido, y tiene una pérdida de peso involuntaria y francamente caquéxicos en ocasiones. Ya cuando ustedes los llegan a ver, ya ustedes dicen, este paciente se ve con algo neoplásico, con algo maligno. Y dentro de los estudios, siempre un hemograma, función hepática, renal, electrolitos, gases arteriales, si se puede, pruebas de coagulación, grupo, IRH, las pruebas cruzadas, que eso ya cuando ustedes mandan la reserva, ellos se las procesan. A veces, de la recomendación de algunos autores, de 4 a 8 unidades de sangre, pero a veces eso es muy excesivo. Idealmente, como el abordaje en hospitalario es un poco más rápido a veces, y hacemos una reserva de 2 unidades. Ya si pensamos que está perforado, obviamente, y si hacemos una reserva más completa, no solamente de glóbulos rojos, sino de plasma, plaquetas, críos, de todo, porque ya es un paciente que ya más bien ocupa un abordaje quirúrgico. Un electro, en realidad un electro no se le puede negar a nadie. El electro es un hallazgo clínico que nos ayuda a determinar si los pacientes están sufriendo de un infarto, ya sea por su cuadro anémico o de ese dolor epigástrico. No era epigástrico por algo gástrico, sino más bien era cardíaco. Entonces, creo que no se le puede negar a ningún paciente. La radiografía de tórax, algunos autores en realidad lo describen, como dijo una de las compañeras, para determinar si tienen perforación, ¿verdad? Se logra apreciar una hemomedicina a veces en ocasiones simples, una radiografía de pie. El lavado gástrico, cuestionable. Idealmente no es la recomendación a primera entrada. Sin embargo, como les repito, algunos gastroenterólogos lo solicitan principalmente para hacer una limpieza de las paredes gástricas, para ver un poco mejor, o a veces lo toman como un requisito, pero bueno, es cuestionable. Y si hay que hacerlo, pues no queda de otra, ¿verdad? Pero si uno no quiere hacerlo y si vende muy bien el paciente para que el gastroenterólogo se la haga, les garantizo que no lo van a condenar. Y evidentemente la gastroscopía de emergencia que pueden necesitar. Y para eso es que está esta escala. Con esta escala de Blackford, donde abarca niveles de nitrógeno, ureico, la hemoglobina, los niveles de la presión arterial, el pulso, si hay presencia o no de melenas, síncopes, enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca, va a tener un valor de 0 a 23, y esto es para determinar si el paciente se beneficia o no de una gastroscopía de emergencias, porque a veces se pueden hacer electivas. ¿Eso qué quiere decir? Que se aborda al paciente, se estabiliza y se puede comentar al día siguiente para que se lo realicen, o incluso no necesariamente necesiten la gastroscopía inmediata. Y esto es más o menos es la escala, ¿verdad? Para que ustedes la conozcan. Sin embargo, tenemos la ventaja que con la gran cantidad de aplicaciones médicas, casi todas las contienen y es muy sencillo de utilizar. Y aquí es donde uno decide si tiene un Blackford más de 6 puntos, entonces ahí el paciente va a requerir una gastroscopía inmediata. Si tiene de 1 a 5 puntos, ya uno puede considerar que sea de 24 horas. Darle chance, por ejemplo, el día siguiente. Pero si el paciente le da 0, ese paciente no ocupa ninguna gastroscopía inmediata y se puede egresar, ¿verdad? Con tratamiento de inhibidores de bomba de protones,
y referirlo a la consulta para que se la hagan posteriormente. Entonces, es una escala sencilla. Cuando ustedes ven, yo les pregunto a veces en el consultorio, ¿cuánto le dio el Blackford? Y si le dio 8, entonces ya ese paciente se beneficia, hay que comentarlo, hay que ver qué dice el gastroenterólogo, si le ofrece tratamiento intravenoso inhibidores de bomba o orales, pero ya eso va a depender de cada paciente. Ahora bien, hay diferentes criterios para ustedes considerar darle egreso a un paciente con sangrado o sospecha de sangrado digestivo alto. Por ejemplo, si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, si los signos vitales después de que lo reaniman, el paciente está normal, o bien hay una prueba de tacto rectal normal o un guayaco ahí dudoso, entonces se puede considerar egresarlo. O bien, si le hacen el lavado gástrico, está negativo y no tiene una hemoglobina normal, o bien tiene un adecuado control en su EVAIS o en su clínica, o bien de usted dicen, el paciente lo va a ver 24 horas el gastroenterólogo porque tiene cita programada, entonces uno le puede dar el beneficio del egreso. Entonces son cosas que ustedes pueden ir jugando, no solamente con el Blackford, ¿verdad? Para determinar y hacer un respaldo médico, ¿verdad? Porque a veces de esto no ocurre a veces con los cardiópatas, a veces ustedes les hacen 2 troponinas seriadas con electros seriados y el paciente está negativo, están todas tropos negativas y en horas después vuelve a consultar porque le dio el dolor y aparece con un supre con tropos positivísimas, ¿verdad? Entonces hay que tratar de justificar bien cuando uno valora el egreso. Entonces casi siempre describan muy bien cuando le van a dar un egreso a un paciente, le voy a dar tantas recomendaciones, que no consuma esto, que tómese la presión, que tómese los medicamentos, que siga el control en su EVAIS, como para defenderse ante un juez si fuera necesario, porque a veces pasa de que todo lo que usted indica o bien obvia puede ocasionar algún riesgo en algún paciente. Por ejemplo, les comento, hace poco una guardia tenía un paciente con una emergencia hipertensiva que de un compañero vio que, bueno, no un compañero residente, presiones de 230 sobre 120, le coordina el TAC, pero no le hace un abordaje de esa presión arterial. ¿Okay? Hay criterios para pensar que es hipertensión arterial, posiblemente una emergencia hipertensiva secundaria a algo neurológico, está bien, se le coordina el TAC, pero no puedes dejarlo con presiones medias tan elevadas porque ese paciente puede hacer un preso o deteriorarse mucho, e incluso estar ventilado o sangrar, y eso se convierte incluso en una negligencia por no realizarlo. Entonces son cosas como para que ustedes vayan viendo que obviar también tiene sus riesgos y sus recomendaciones. En algunos pacientes, lo que son transfusiones de sangre, esto lo tomé del UpToDate y bueno, el UpToDate describe varias cosas dependiendo del tipo de paciente. Por ejemplo, pacientes que no tienen ninguna enfermedad significativa, ¿verdad? Ellos recomiendan transfundir si la glicemia está menor a 8, ¿verdad? Sin embargo, pacientes que tienen alguna comorbilidad, por ejemplo, cardiópatas, de ahí es cuestionable porque a veces ellos describen que hay que transfundirlo si la hemoglobina está mayor a 9, pero no quieren que sea mayor a 12, mayor a 10. Entonces es como muy cuestionable porque el exceso de transfusiones puede encharcar al paciente de una manera por volumen. Pero ahí se los voy a dejar en realidad, solo para que ustedes contemplen cuándo transfundir y cuándo no. Pero en términos generales, pacientes con glicemia, hemoglobina, perdón, menor a 8, se debe contemplar transfundir, viendo siempre el historial médico previo, ¿verdad? Plaquetas, sí se recomienda que si el recuento está menos de 50,000, hay que transfundir porque la gastroscopía puede aumentar el riesgo de que se aumenten las laceraciones y aumente más riesgo de sangrado en otras áreas. En algunos pacientes con alguna coagulopatía, que principalmente de pacientes que toman anticoagulantes, esos pacientes con INRs a veces
mayor a 2, describen algunos libros, o bien NRs no óptimos mayor a 3, esos pacientes de ahí a veces hay que dejarle la reserva del plasma fresco, o bien transfundirlos, porque si no, necesitamos revertir esa coagulación, porque si no, no va a parar el sangrado. Entonces, también para que lo tomen en cuenta. Esta clasificación de hemorragia digestiva, o en la escala de Forrest, es una escala en la cual describe el tipo de úlcera y la cantidad de posible sangrado y resangrado. Entonces, si ustedes le describen, cuando ustedes le dan una gastroscopía, dice, paciente con gastroscopía que reporta úlcera Forrest 3. Eso quiere decir que es un paciente que tiene una úlcera, pero que está sin sangrado, pero tiene un riesgo de un 5% de resangrar. Pero la diferencia está en que tenga un paciente Forrest 1A o 1B. ¿Por qué? Porque esos pacientes están sangrando activamente y aunque se traten, pueden resangrar. Eso significa que a veces hemos tenido pacientes que han necesitado 2 gastroscopías porque vuelven a resangrar, y es poco común porque generalmente los gastroenterólogos que tenemos son muy eficaces y muy meticulosos y ofrecen diferentes técnicas, pero también pasa de que el tejido puede resangrar con mucha facilidad. Entonces, esas caras se las dejo por ahí. Y como parte de los tratamientos, idealmente en un Forrest 1A, 1B y 2A, lo principalmente es pacientes hospitalizados con tratamiento de inhibidores de bomba de protones intravenoso por 72 horas. Y en los pacientes 2B, 2C y 3, esos pacientes sí se les puede dar un ciclo de 8 semanas, pero de omeprazol oral, que es lo que tenemos disponible en la caja, ¿verdad? Ya si uno quiere darle algo privado, hay diferentes opciones terapéuticas, ya sea Lansoprazol, esomeprazol, o bien el Nexium, que es otro también muy potente. Algunos libros, bueno, inclusive también el UpToDate, describen el uso de prokinéticos. Acuérdense que los prokinéticos son medicamentos que lo que hacen es que aumentan la motilidad y el vaciamiento gástrico, provocando que a nivel estomacal se vaya disminuyendo la cantidad de coágulos y residuos alimentarios. Se había descrito mucho tiempo el uso de eritromicina. Lo que pasa es que ya es un antibiótico que ya no se utiliza, ¿verdad? Ya se dejó de utilizar por mucho tiempo, pero sí tenemos a disposición lo que es la metoclopramida, que acuérdense que es un medicamento que a veces tiene efectos secundarios, a veces los pacientes tienen afectaciones pongámosles, neurológicas, a veces temblores, o les genera ansiedad. Entonces también hay que preguntar si son alérgicos o no al medicamento. Otro de los medicamentos que se utilizan en realidad son los medicamentos vasoactivos, pero estos son solamente para pacientes que tienen un sangrado digestivo varicoso por varices esofágicas ya descritas en la gastroscopía. Y idealmente se utiliza el octreótido con una carga de casi siempre utilizamos de 100 microgramos, o a veces la institución nos permite solamente 50 microgramos y la otra 25 dividido, pero últimamente creo que se están permitiendo la dosis plena, y se les deja por un periodo también de tiempo el medicamento, pero que quede claro que eso sí no se recomienda para los pacientes que no tienen sangrado digestivo no varicial, ¿verdad? Los pacientes que tienen sangrado digestivo varicial, eso sí se benefician de uso de terapia antibiótica de amplio espectro, principalmente de cefalosporinos de tercera generación o de fluoroquinolonas. ¿Por qué? Porque pueden hacer translocación bacteriana y eso ocasiona riesgo de bacteremias o endocarditis o alguna infección con siembras en otras partes. Entonces son pacientes que se benefician de una terapia corta, principalmente unos 72 horas, pero recuerden que solamente para sangrado varicial, solamente. Diferentes tratamientos, entre ellas está la ligadura de varices, la escleroterapia, inyección de adrenalina,
Ahí, bueno, ahora los gastroenterólogos utilizan otros métodos también, con críos y o en otros nuevos métodos que están utilizando. Y la sonda de Linton, hemos tenido, en este año creo que hemos tenido como unos 3. Es una sonda, en realidad, cuando ustedes ven una sonda de Linton van a encontrar que el paciente es un paciente en un ingreso a gastro que está ventilado y está malito. Entonces lo van a encontrar. Es muy llamativo ver tanto el método que se utiliza ahí para sostener la bolsa y la tracción. Y de cuando hay que desinflarlo, hay que pedirle a Dios que no sangre, ¿verdad? Para ver si se logró controlar el sangrado. Pero si lo llegan a ver, van a encontrar que es algo un poco interesante. Ahora bien, recapitulemos el caso del paciente de 34 años que había tomado licor. Entonces, al historiar el paciente, ¿verdad? Habían cosas que nos quedaban pendientes. Y era una que si había tenido un evento de matemasis y parece que no, era el primer evento. Le hicieron el tacto rectal, ¿verdad? Que describieron que está negativo. Le hicieron otro electro que lo describieron como un ritmo sinusal. Le mandaron una amilasa que estaba normal y le vuelven a tomar signos. Porque después de la hidratación, la cimetidina y la plastil que le pusieron, estaba en 126/84, con frecuencia ya mejor en 88. Y el paciente describe que ya no tiene dolor y ya se curó de los vómitos, como que se curó la goma. ¿Qué pasa con este Blackford? Ok, este es el Blackford de inicio. Ok, es un masculino con nitrógeno que estaba, bueno, aquí la clasificación lo pone como menos de 6.5 milimoles por litro, pero ahí también lo describen en las unidades que utiliza la institución, que ahí está como a menor a 10. Posteriormente, la presión de inicio, que estaba como en 108, 104, la presión en realidad estaba, la frecuencia estaba elevadilla, no describieron melena, no tuvo síncope, no tuvo enfermedad hepática, ni datos de insuficiencia cardíaca, pero sí le ponen un Blackford de 2 puntos. Posteriormente, de que lo reaniman, le inician los tratamientos, le hacen un nuevo Blackford. Querían ver si el paciente de verdad ameritaba una gastroscopía. Aunque no tenía 6 puntos, quedó con la duda. Pues se lo vuelve a calcular y más bien le dio 0. ¿Ok? Entonces el paciente, como bien pensaron algunos de los 2 compañeros que hablaron al inicio, el paciente no necesitaba una gastroscopía de emergencia. Lo que ocupa es educación, y educación para dejar de tomar, porque si sigue tomando de esa forma, va a llegar a ocasionar un síndrome de Mallory-Weiss por sus vómitos de repetición, y ahí si después hace un Boerhaave o hace úlceras gástricas, etcétera. Ok, entonces, el paciente, como quedamos claros, no ocupa una gastroscopía de emergencias, pero sí se ocupa tratamiento ambulatorio y referencia a LEVADS para su seguimiento. Ok, vamos con este tercer caso, ya casi vamos finalizando. Es una paciente de 84 años, vecina de Zapote, hipertensa, hipotiroidea. Tiene una ACFA de base, ya está anticoagulada con warfarina, y además tiene una cardiopatía dilatada. No es tabaquista, no consume licor y solamente tiene un antecedente de una fractura de cadera que fue hace como 5 años. Y la queja es que encontró heces melénicas. En realidad los familiares lo encontraron, que a las 2 veces que fue al baño y estuvo con heces completamente descritas como negro betún. Y dice la familiar que el viernes le había presentado equimosis en brazos y piernas. Al examen físico, describen paciente consciente, orientada, colaboradora, euneica, tranquila, una mucosa oral hidratada, cardiopulmonar estable, el abdomen está bien. Si le encuentran equimosis en miembros inferiores y en brazos, pero la ve pálida, y le hacen tacto rectal y lo describe como positivo por melena. Dentro del manejo inicial se le dejan los laboratorios completos, se le deja un lavado gástrico y le ponen revalorar. Y se le indica enfáticamente al familiar, nada bioral, no le doy permiso para que le traigan nada. ¿Ok? La vuelven a revalorar
La paciente se describe que se siente bien, sin dolor, pero se ve pálida, se ve un poco más deshidratada, una presión en 96-52, una frecuencia en 56. Aquí le describen que tienen ritmos cardíacos rítmicos con un soplo sistólico y no tiene edemas ni ruidos cardíacos. El lavado gástrico lo describen negativo, con hemoglobina en 6.8, con plaquetas bien, pero vean el INR, tiene un INR en 26, ¿ok? Ya esa paciente está sobreanticoagulada y lo que hacen es que lo pasan a periferia 1, la dejan en la vía oral, le ponen vitamina K, le transfunden 3 unidades y 1 unidad de plasma fresco. Y ese es el reporte de la gastroscopía, donde pueden ver que describen que tiene una esofagitis erosiva, clasificación A de Los Ángeles, con una hernia hiatal grande, desgarros subcardiales secundarios a Valsalva y una vulvoadenitis erosiva. Y lo que pone el comentario el gastroenterólogo es que no hubo hallazgo endoscópico de sangrado activo ni lesiones de alto riesgo que justificara realizar terapia endoscópica. Por lo tanto, recomiendo vigilancia clínica por 24 horas, hemogramas seriados y reconsultar en nuevo caso de sangrado, además del tratamiento con omeprazol por 72 horas. ¿Ok? Vean qué importante recomendación. ¿Por qué? Porque la paciente, aunque el gastroenterólogo describe que no hay sangrado activo, tiene esofagitis, tiene desgarros que la pueden predisponer a sangrado, tiene factores predisponentes, pero él recomienda iniciar inhibidores de bomba. ¿Para qué? Para evitar el sangrado. Ahora bien, de manera recordatoria, hay diferentes escalas para la esofagitis. Entre las escalas más comunes está la escala de Savara-Miller, que se divide en 5 grados. Ahí yo se las voy a dejar. Y recuerden que tal vez la clasificación de Los Ángeles, como la que está descrita acá, una clasificación A, y es que tiene una o más lesiones de la mucosa, pero que son menores a 5 milímetros y que no se extienden a diferentes pliegos de la mucosa. Pero un grado D, ahí sí hay diferencia, que tiene más lesiones en la mucosa y que se limiten al menos a un 75% de la circunferencia esofágica. O sea, es mucha la diferencia, un grado A, un grado B, evidentemente. Ahora bien, veamos este último caso. Tenemos un paciente de 84 años, hipertenso, que tiene un antecedente de una hiperplasia prostática benigna, gastritis crónica. Sus tratamientos son irbesartán, famotidina y tansulón, que el paciente lo compre. Me acuerdo muy bien de este señor. Este señor lo atendí como a las 4:30 de la mañana, que era familiar de un guarda de seguridad del hospital con, bueno, lo que él me describía es que no era alérgico ni tabaquismo ni nada, lo único que le habían hecho era una RTU hace varios años y que había tenido una amputación por un accidente de tránsito en la pierna izquierda. De lo que él me contaba es que había tenido vómitos a repetición y que mucho dolor epigástrico. Y lo que describía el señor era que ya 30 días de estar con dolor, le habían hecho ya una gastroscopía, 22 días, que lo que había descrito era una úlcera gástrica cicatrizada a nivel antral, donde le tomaron biopsia, que la biopsia salió negativa para Helicobacter, pero que tenía una hernia hiatal importante, en la cual el gastroenterólogo solicitó o recomendó una serie gastroduodenal. Vean la tendencia, 30 días. A los 22 días de consultar, o sea, 8 días después del inicio de síntomas, se hizo la gastroscopía, pero persistía con los síntomas y obviaron la recomendación del gastroenterólogo porque volvieron a consultar. ¿Y era por qué? Porque persistía con un dolor abdominal, con vómitos de repetición más de 10 en los últimos 2 días, inclusive llamaron a un médico paliativista privado donde le colocó omeprazol. Y ve, lo vio al día siguiente y ahí fue donde vio que tenía vómito en brosa de café. Entonces ahí fue cuando dijo, no, aquí algo anda mal, lo voy a referir para que valoren una nueva gastroscopía de emergencia. Ok, el compañero del triage lo pone como una clasificación roja con
presión en 110/77, 120 latidos por minuto, con una frecuencia en 18, saturando 92% y en realidad afebril. Lo encuentro consciente, alerta, orientado, euneico, pero con una fascia de dolor y deshidratado. Evidentemente, el paciente no toleraba. Le encontré hiperemia faríngea, no estaba incurgitado, el tórax lo vi simétrico, taquicárdico. A nivel de abdomen sí tenía mucha resistencia a la palpación, principalmente a nivel epigástrico. Él tenía franco dolor en esa área. No lo encontré con ningún deterioro neurológico, ni sin signos meningios. Sí le hice tacto rectal, ¿verdad? Que el tacto rectal en realidad tiene un esfínter normotónico sin datos francos de melena. Y el electro sí tenía taquicardia sinusal y no tenía datos de isquemia. Y le tomé gases arteriales, que en realidad en los gases arteriales, evidentemente lo más llamativo, aparte de esa hemoglobina que se ve bastante bien, es ese hallazgo, ese lactato. Ese lactato en 4, un paciente con una hiperlactatemia y dolor, como que algo no orientaba muy bien. Entonces, del manejo inicial, le mandé laboratorios completos, hemograma, función renal, hepática, electrolitos, troponinas, DHL, dímero, le hice un examen de orina, radiografía de tórax, abdomen, le coordinamos el lavado gástrico, le dejé solución fisiológica para hidratarlo un poquito, le puse cimetidina, que es lo que nos permiten a nosotros para como anti-H2, ¿verdad? Y le dejé Placil como prokinético. Posteriormente, de la enfermera de inyectables, me llama porque el paciente presentó un cuadro sincopal y en ese momento lo deciden trasladar a salas de shock stat. Y esto solamente pasó cuando le estaban poniendo la vía periférica y no habían iniciado mucho en realidad la solución salina. Posteriormente llego a salas de shock y veo esta radiografía, ¿verdad? Que se tomó portátil. De ustedes la describen. No sé qué les llama la atención en esa radiografía de tórax. Bueno, les voy a ayudar un poco en esta área a nivel del ángulo costodiafragmático del tórax izquierdo. Se ve una imagen ahí que podría confundir sobre la cámara gástrica, pero como que algo no andaba bien. Entonces, solicito la valoración de los compañeros de cirugía general, porque en la radiografía de abdomen, vean esta gran imagen. Una paciente con una asa intestinal totalmente dilatada que eso sí, evidentemente, se convierte en un paciente en una patología quirúrgica. De los vuelvo a llamar, llegan a verlo y pues lo que decidimos es pues, hacerle un poco, ¿verdad? Porque el paciente persistía con esa resistencia y no encontramos datos de disección aórtica por hallazgo ultrasonográfico, pero con esa visceromegalia, pues los residentes de rayos deciden llamar al asistente y el asistente solicita una nueva radiografía porque no estaba contento con la primera. Entonces vean esta otra radiografía que fue minutos después. Lo único que se cambió fue que se sentó un poco más el paciente a solicitud de los cirujanos. Entonces cabe resaltar esos hallazgos que alguien me puede decir qué creen que es. Bueno, creo que no. Doctor, sí, Ah, perdón. Parece que tiene neumoperitoneo, porque eso es aire subdiafragmático, ¿no? correcto. Exactamente. Entonces este paciente deciden llevarlo a sala de operaciones. ¿Y qué fue lo que encontraron? Tuvieron que hacerle una gastrectomía casi total. ¿Por qué? Porque ya tenía infarto a nivel gástrico secundario a una hernia hiatal gigante. Y bueno, en ese momento el compañero de cirugía me facilitó esta foto donde ustedes pueden ver cómo estaba ese estómago de este pobre individuo. Está completamente necrosado. Evidentemente su lactato, su
su inestabilidad, todo eso se hubiera previsto hace prácticamente 30 días y el paciente se chocó, no aguantó la cirugía y falleció posteriormente saliendo de sala de operaciones. Entonces, esto demuestra en realidad que a veces hay que darle mucha precaución a los adultos mayores. Acuérdense que el adulto mayor pueden tener cosas atípicas. Acuérdense que el hipo puede ser un hallazgo de un infarto agudo de miocardio de una manera atípica. Nunca dejen pacientes sin protección gástrica en hospitalizados. Acuérdense que pacientes, ya sea en la unidad de cuidados intensivas o solo el hecho de estar encamados, pueden ocasionarle úlceras de Curling o de Cushing, que son las úlceras de estrés, y ocasionarle riesgo de sangrado digestivo. Para que lo tomen siempre en consideración. La bibliografía en realidad no la puedo juntar en la presentación, pero el que guste, ahí yo les puedo mandar los artículos. De igual forma, yo siempre les mando la presentación con Cubas o con alguno de los compañeros. De momento, bueno, yo estoy de vacaciones, pero por ahí se los voy a hacer llegar para términos de quiz. Y no sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, la clase estaba súper clara, más bien muchísimas gracias. Yo creo que ya con la bibliografía y ya leyendo un poquito más, seguro si nos entran dudas y ahí sí lo estaríamos molestando, yo creo. No, claro, con mucho gusto. De ahí no, espero que les haya servido y cualquier cosa, no se extrañen si pregunto mucho, pero no lo hago con maldad, mentira. Pero bueno, que pasen buena noche. Bueno, creo que tengo, no hay ninguna pregunta, pero bueno, con mucho gusto a todos y ahí cualquier cosa, pues les va a facilitar la presentación. Buena noche. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Buenas noches, Doc. Bueno, hasta luego.